Hago, Jesús, con mis hermanos aquí reunidos, un acto de fe en tu presencia adorable y llena de amor en medio de nosotros. Hoy, Señor, tus ángeles nos repiten en este estadio las mismas palabras que escucharon los pastores de Belén. Os anuncio una alegría muy grande que lo es para todo el pueblo. Hoy ha nacido vuestro Salvador. Creemos, Jesús, en ese hoy de tu amor que es permanente. Tú naces cada día en tu iglesia, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú eres el Emmanuel, el Dios con nosotros. Tú viniste para quedarte con nosotros hasta la consumación de los siglos. Tú eres el amor y por eso no puedes alejarte jamás de tus hermanos. Si no fueras el amor, ya te habrías alejado, Señor, hace mucho tiempo, porque te hemos amado muy poco. Gracias, Jesús, porque hoy podemos llamarte así, Salvador nuestro. Gracias por la alegría que nos das por la fe cuando te encontramos en nuestra vida, cuando te encontramos en los momentos de necesidad, por aquellos encuentros privilegiados que todos en uno u otro momento hemos tenido contigo. Yo te pido, Jesús, que pongas tus palabras en mis labios, que nos dé, Señor, el mensaje que nos tienes para esta tarde de gracia. Yo te bendigo porque nos amas siempre, Señor, porque nunca te cansas en las manifestaciones de tu amor, porque ni siquiera nuestras infidelidades pueden secar el río de tu amor. Haz, Señor, que en esta tarde con tu luz te conozcamos mejor. Haz, Señor, que en esta tarde te busquemos más y que te abramos nuestros corazones para recibirte como al Señor y con la vida, con el corazón lleno de amor, te proclamemos único Señor nuestro, único Señor de nuestras personas, de nuestros hogares, de nuestras poblaciones y ciudades, de nuestros campos, de nuestras naciones, de todo el mundo. Que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Yo creo que todos estamos hondamente preocupados por el momento actual que vive la humanidad. Y los colombianos lo estamos de una manera especial al ver cómo avanzan tantos males, cómo el mal va ganando terreno en los hogares, en las universidades, en el campo del trabajo, en el campo de la economía, en la vida familiar y en la vida social. Estamos bajo el azote de la droga, por ejemplo. ¿Cuántos jóvenes de los que están aquí han venido porque anhelan una liberación, porque se sienten oprimidos por esas cadenas
porque no se sienten libres cuando esperaron serlo y en realidad son unos esclavos. ¿Cuántos están aquí ansiosos de una liberación en el campo sexual, dominados por la infidelidad, por la lujuria, porque han hecho de su cuerpo otro ídolo, encadenado, eso sí, porque son otros esclavos del pecado? ¿Y cómo nos sentimos todos oprimidos ahora por la violencia? Qué semana tan trágica la que ha vivido Medellín, por ejemplo. Y esa sangre que se derramó aquí de personas de nombradía es la que se riega en nuestros campos, a veces sin que se sepan los nombres de esos pobres campesinos que mueren asesinados cuando menos lo esperaban. Es la muerte de los niños antes de nacer. Es la violencia que se ha apoderado de ciudades, de campos, de personas. Y todo mundo, frente a todos los males que nos rodean, se pregunta: ¿qué hacer? Todos piensan qué va a hacer el gobierno, que por qué no presta mayor asistencia y protección, que por qué no se domina a los malvados, que por qué no se desarma a los asesinos, que por qué no se destruye la droga, y preguntas por el estilo. La gran equivocación es buscar soluciones humanas solamente. Pensar que los hombres, con su poder, con su riqueza, con su sabiduría, pueden liberarnos de tantos males. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos sino el de Jesús. Es lo que estamos olvidando y por eso estamos como estamos. El ángel dijo a José que a ese niño que crecía en el seno de María, su esposa, le pondría por nombre Jesús, porque él salvaría al pueblo de todos sus pecados. Qué fácil solución la cristiana, pero cuán poco creemos en ella. Por eso estamos buscando soluciones distintas. El único Salvador de todo el hombre y de todos los hombres es Jesús. Y es el único Salvador porque solamente Él con su sangre de valor infinito podía comprar al hombre, que vale tanto para el Padre. San Pablo escribe a los corintios que han sido comprados con un precio muy grande. Qué bueno que nosotros con frecuencia nos detuviésemos a pensar en esa gran verdad. ¿Cuánto costé a Cristo? ¿Cuánto tuvo que pagar Él para comprarme? Que eso quiere decir redimirme. San Pablo en la carta a los Colosenses dice cómo el Padre nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, el amado, en quien hemos recibido la redención de los pecados. Con esa muerte en la cruz, dando hasta la última gota de sangre que quedaba en su corazón cuando fue atravesado por la lanza, nos compró. Fue un precio muy grande el que tuvo que dar Cristo por nosotros, pero nos salvó a todos. Su salvación llega a todos los hombres de todos los tiempos y a toda la realidad misteriosa del hombre. Porque Él es el Salvador del alma, el Salvador del espíritu, el Salvador del mundo emocional de cada uno de nosotros, el Salvador de nuestros cuerpos.
Esa es la maravilla de Jesús. En un momentico de silencio, mientras termina la banda, pensemos en esa gran realidad, cuánto tuvo que dar Cristo por nosotros y cuánto nos ama el Padre al habernos arrancado del poder de las tinieblas y habernos trasladado al reino de su Hijo. Y gracias, Jesús, por todo lo que nos amas. Y gracias, Espíritu de amor, por todo lo que nos amas. Estamos como estamos porque no somos verdaderos cristianos. La única solución del problema humano, que es cada día más grave, es Cristo, y es para cada uno de nosotros llegar a ser verdaderos cristianos. La única solución es retornar al día de nuestro bautismo y cumplir el pacto de amor que Él hizo con cada uno de nosotros y que nosotros de una manera más consciente hicimos después con Él. Él se comprometió a ser el Señor lleno de amor para cada uno de nosotros, y nosotros nos comprometimos a renunciar a todo lo que no era Él para ser sus siervos. El día en que nosotros descubramos lo que es ser cristiano, ese día empezará la salvación para nosotros y la salvación para nuestros hogares y para el medio donde vivimos. ¿Y qué quiere decir ser cristiano? Ser de Cristo, vivir con Cristo y vivir únicamente para Cristo en un servicio de amor. Ser cristiano no es únicamente ir a una misa dominical o comulgar un Jueves Santo o ir a determinadas procesiones o tener determinadas prácticas cristianas. Eso no es ser cristiano. Cristiano es solamente el que puede decir, como Pablo, vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cristiano es el que puede decir también como Pablo, mi vivir es Cristo. Cristiano es el que puede decir también como el apóstol Pablo, yo tengo la mentalidad de Cristo, yo pienso como Él y actúo como Él. Cristiano es el que está unido a Cristo por la gracia y el amor como la rama al árbol. ¿Cuántas veces nos preocupamos, por ejemplo, en el apostolado por conseguir fruto, como si eso fuera a depender de nosotros, olvidando lo que dice Él en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5, el que está en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Qué sencillo es el cristianismo. ¿Cómo lo hemos complicado? El cristianismo es encontrar a Cristo resucitado que vive con nosotros, encontrarlo como al Señor, abrirle el corazón y la vida, plantarlo como Rey en el centro de nuestra existencia y empezar a vivir para Él como siervos que esperan la venida de su Señor. Es ir entonces conociendo después su mensaje. Es procurar y desear imitarlo cada día más con la gracia del Divino Espíritu. Es buscar su reino, estar a su disposición, buscar únicamente sus intereses y no los nuestros. Es decir, con el apóstol Juan,
hemos creído al amor. Y hemos creído al amor porque lo hemos encontrado y experimentado, porque hemos encontrado a Jesús como al compañero de camino y hemos ido escuchando sus palabras y hemos sentido cómo nuestros corazones arden en amor en la medida en que caminamos con Él. Eso es ser cristiano. Y esta sociedad nuestra, enferma por el pecado, no tiene otro remedio ni otra solución que esa: encontrar a Cristo, abrirse a Cristo, dejar que Él destruya todos los ídolos que lo han tenido alejado de la vida y proclamarlo Señor, como lo dijo Pedro el día de Pentecostés. Sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor y Cristo. Y Pablo dice a los colosenses que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Y este cristianismo consiste, en primer lugar, en una auténtica conversión de vida. El día de Pentecostés le preguntan a aquellas gentes conmovidas al oír el discurso de Pedro, ¿qué debemos hacer? Y él les dice, ante todo, convertíos, recibid el bautismo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A cuántos en esta tarde el Señor nos va a llamar, pero de una manera intensa, a la verdadera conversión? ¿Y qué es conversión? Volverse a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen que decir en su interior, yo tengo mi vida centrada en fulano o en sutano o en tal criatura, en el dinero, en el vicio, en el odio? No tengo mi mirada fija amorosamente en Cristo. ¿Cuántos tienen que decir, Cristo está fuera de mi vida o está marginado? De cuando en vez pienso en Él o lo invoco, pero el centro lo ocupa un ídolo. Y la conversión consiste en eso, en hacer lo que dice el Señor por Jeremías: vayan, destruyan los ídolos. ¿Cómo deben resonar esas palabras en muchos de nosotros en esta tarde? Vayan, destruyan los ídolos. Y el Señor le va a mostrar a cada uno cuál es su ídolo: su orgullo, su pereza, su maledicencia, su rencor, su lujuria, lo que sea. Esa es la gran necesidad. Y no nos hagamos ilusiones de ser cristianos mientras diariamente no estemos pensando en verdadera conversión. ¿Cómo dio comienzo Juan Bautista, cuyo martirio conmemoramos hoy? ¿Cómo dio comienzo a su predicación? Conviértanse. ¿Cómo dio Jesús comienzo a su predicación? Convertíos, creed en la buena noticia. ¿Y cuál fue la consigna de Pedro? Acabamos de oírla: convertíos. Muchas veces nos pasamos la vida haciendo cosas que creemos buenas y que son buenas, claro está, tal vez, asistiendo a tal grupo, haciendo tal apostolado, yendo a tal reunión, esto y lo otro, pero sin tener una verdadera conversión. Y eso nos pasa a los sacerdotes y le pasa a veces a las religiosas y a los jóvenes y a los viejos. Esa es la gran necesidad de todos: convertirnos a Cristo, volvernos a Él, fijar nuestra mirada llena de amor en Él para no separarla ya y olvidar todo lo que en una época nos alejó del Señor. Pero para esta conversión, para que sea profunda y luego duradera,
profunda y duradera, necesitamos la acción del Divino Espíritu. Esta es la maravilla de la renovación carismática. ¿Qué es lo que nos está ella regalando de una manera espléndida en esta época? El conocimiento de la persona y de la acción del Espíritu Santo. Pablo VI, aquel hombre tan unido a Cristo por el amor y tan abierto al Espíritu, dijo en la exhortación sobre la evangelización: estamos viviendo un momento privilegiado del Espíritu. ¿Cómo quisiera yo que todos en esta tarde tuviésemos conciencia de esa verdad? El gran regalo del Señor a su iglesia en este momento es este nuevo Pentecostés que estamos viendo aquí en Envigado, que estamos viendo en Medellín, que estamos viendo en República Dominicana, que estamos viendo en Montería, en todas partes, una efusión maravillosa del Divino Espíritu. Yo bendigo al Señor delante de ustedes por haber descubierto ya hace muchos años algo siquiera de la riqueza de esta renovación espiritual. Cómo se ilumina la vida, cómo cambia el apostolado, cómo se sana el corazón enfermo, cómo renace la esperanza, cómo en una palabra cambia todo cuando uno se abre con humildad a esa venida y luego a la acción constante del Espíritu Santo en nosotros. Se habla tanto de cambio, se habla tanto de la necesidad de un vuelco en la sociedad, en todo, y se olvida que no podrá haber hogares nuevos, ni naciones nuevas, ni continente nuevo, ni mundo nuevo, sin hombres nuevos, con la novedad del Espíritu Santo, con la novedad del Evangelio, con la novedad del bautismo vivido. Hablamos tantas cosas y nunca acertamos a decir cuál es la esencial. Jesucristo que regala su Espíritu, el Padre lleno de amor que nos ha amado hasta darnos a su unigénito y por Él habernos dado su Espíritu. Ese tiene que ser el gran fruto de este encuentro, hermanos, que si alguno todavía no se ha abierto al Divino Espíritu, si lo ha tenido allá fuera, tocando y esperando, oyéndole repetir: estoy a la puerta y llamo, en espera de que alguien me abra para entrar y cenar con Él y que Él pueda cenar conmigo. Que si alguno ha estado receloso de dejar entrar a este viento renovador del Espíritu, le diga: ven en esta tarde a mi vida, Espíritu Santo, cámbiame, cambia mi mentalidad mundana, cambia mi afectividad enferma, cambia mi corazón de piedra por el rencor, por el corazón lleno de amor. Cambia mi conducta, cambia mi vida, en una palabra, para que alrededor mío cambien muchas personas y muchas cosas. Ustedes han oído la gran comparación del profeta Ezequiel cuando tiene como figura de lo que es la acción del Espíritu Santo un río que nace pequeñito junto al santuario, pero que empieza a crecer y llega primero a los tobillos del profeta y después sube hasta su rodilla, después hasta la cintura y finalmente hay que vadearlo a nado, porque ya es un río que no se puede atravesar caminando. Frente a ese río del Espíritu, yo quiero preguntaros: ¿cuál es la posición de cada uno de nosotros? ¿No habrá acaso aquí gente que se ha contentado hasta ahora con ver correr el río del Espíritu sin entrar siquiera a él para que le llegue a los tobillos?
Esa es la tragedia de muchas personas en la iglesia. Oyen hablar de esta renovación, oyen hablar de lo que el Señor está haciendo a través de su Espíritu en la iglesia y con curiosidad están mirando el río, a veces riéndose, a veces criticando, a veces dando malas interpretaciones. Esa es la gran calamidad en la iglesia de muchos. Limitarse, contentarse con ver correr el río. Pero tal vez cuantos aquí pueden decir, yo sí he entrado y voy a un grupito de oración y ya me llega a los tobillos. Algo es algo, peor es nada, decimos, pero cuán poco es esto. Otros pueden decir, yo ya hice el seminario de vida en el Espíritu y ya como que me llegó hasta las rodillas. Algo, pero muy poco. ¿Quién puede decir estoy lleno del Espíritu del Señor? Recuerden que en Pentecostés sucedió eso. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, nos dicen los Hechos. Mientras no estemos llenos del Espíritu, mientras Él no haya llegado a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, a nuestra parte afectiva, a todas nuestras actividades, no podemos hablar de una apertura total a su acción en nosotros. Llenaos del Espíritu Santo es la consigna que da San Pablo a los Efesios. Y es una de las consignas más importantes que pueda tener un cristiano. Llenarse todos los días del Espíritu Santo. Llenarse todos los días de su gracia, de su luz, de su amor, de su poder, de su santidad. La renovación no es para el día del grupo de oración únicamente, no es para determinados encuentros. La renovación es para toda la vida, es la apertura de toda la persona a toda la acción del Espíritu Santo y a lo largo de toda la vida. Apertura de toda la persona a toda la acción del Espíritu y a lo largo de toda la vida. Uno sufre, yo tengo que decirlo con sinceridad, cuando como pastor ve la realidad tan dolorosa en que estamos y la gran solución que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué esta luz no llega a todos? ¿Y por qué todos no entramos en el río que todo lo purifica y todo lo fecundiza? ¿Por qué esto? En parte porque el maligno también está trabajando para impedir la obra del Espíritu. Pero qué momento tan maravilloso el que estamos viviendo y qué gracia tan grande la de ustedes en estos 2 días, poder recibir tanto amor del Señor, tanta luz, tanta sanidad interior y corporal, tantas gracias para una verdadera conversión. Y yo quiero finalmente hacer una invitación muy cordial a intensificar la oración de intercesión. Cuando vemos, por ejemplo, los problemas de la violencia entre nosotros, cuando ahora hemos oído hablar del conflicto con la hermana República de Venezuela, todos hablan de la necesidad de un armamento más fuerte, que hay que renovar las armas, que hay que equipar mejor al ejército, que esto y lo demás allá. Hay cosas, claro, que son necesarias en el plano humano, pero el profeta Zacarías en el capítulo 4 dice una cosa muy importante: no es con espadas, no es por la fuerza, le dice a Zorobabel, sino con mi Santo Espíritu. Si nosotros nos convirtiésemos en un ejército de oración, si cada uno fuese un soldado orante,
¿cómo cambiaría Colombia y cómo cambiaría el mundo? Y el Señor está pidiendo por todas partes esta oración de intercesión. Gentes que levanten las manos como Moisés cuando el pueblo luchaba contra Abimelec, que no las dejen caer por el cansancio, que estén diciéndole, como el profeta Joel, perdona Señor, perdona a tu pueblo, no te enojes para siempre con nosotros. Gentes que le estén diciendo con un corazón conmovido y lleno de fe, Señor, ten misericordia de nosotros. Hemos despreciado a tus profetas y a tus leyes, pero Señor, compadécete. Señor, ten piedad. Esta es la gran necesidad del mundo y mi invitación en esta tarde es esa ante todo. Convirtámonos al Señor y después seamos personas que unidas a Jesús intercedamos constantemente al Padre. Hay dos textos en la palabra del Señor que nos deben orientar mucho en este punto. San Pablo en la carta a los Romanos, hablando de Jesús, dice: el que murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Lo encuentran en el capítulo 8, ya casi al final. El que murió, resucitó, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 9 dice algo todavía más claro, que Cristo vive intercediendo siempre por nosotros delante de su Padre. Siempre, dice, está intercediendo por nosotros. Pero Cristo es la cabeza de un cuerpo y ese cuerpo somos nosotros. Y Él quiere que su cuerpo se una a Él, la cabeza, en su intercesión constante. Nosotros no vamos a interceder solos, cuán poco conseguiríamos. Pero con Cristo y en Cristo y por Cristo, nuestra intercesión tiene una fuerza enorme. ¿Cómo cambiaría un municipio? Pongo un ejemplo. Si hubiese grupos de intercesión que diariamente se reunieran para pedirle al Señor una buena administración, para pedirle que los liberara de la violencia, de los sobornos, de los atracos, de todos los males que hay en los municipios. ¿Cuánto conseguirían estos grupos de intercesión? De personas que unidas a Jesús intercediesen al Padre, suplicasen al Padre. Pero es importante en este punto pedir al Divino Espíritu que nos muestre siempre cuando vamos a interceder por quién quiere que oremos y cómo quiere que intercedamos. No podemos ponernos a interceder por una u otra cosa a la carrera. Toda oración nuestra debe ser en el Espíritu. No olviden lo que dice San Pablo allá en el final de la carta a los Efesios cuando habla del combate espiritual. Una de las armas es orando siempre en el Espíritu. Es el Espíritu el que debe orientar, animar nuestra oración siempre. La oración de alabanza, la de amor, la de acción de gracias, la de intercesión. Toda oración debe ser en el Espíritu, es decir, bajo la acción del Divino Espíritu. No importa que pase un rato largo pidiéndole a Él que nos diga por quién y cómo debemos interceder. ¿Cuánta eficacia tiene entonces esa intercesión? Y si esos grupos pueden hacerlo junto a un sagrario, óiganlo bien, mucho mejor. A las religiosas que tengan capillas, les ruego que las abran para esos grupos de intercesión, porque muchas veces las iglesias ya están cerradas ahora por robos o por otras causas, pero que allí haya unos cenáculos en donde las gentes vayan a interceder con ellas, ojalá, y ojalá con los sacerdotes. ¿Cuánto conseguiríamos? No vamos a desechar los medios humanos,
Los gobiernos tienen que buscar soluciones, claro está, pero nosotros, cristianos, busquemos ante todo la principal solución, que es la de la oración. Nadie pone su confianza en el Señor y queda confundido. Formemos ejércitos de intercesión en cada parroquia, en cada barrio, en cada vereda. Ojalá fuera esa la consigna que sacásemos de este encuentro. Reunámonos todos a interceder y cuando no estemos con otros, solos en el encuentro con el Señor, intercedamos por nuestros hermanos, por aquellas necesidades que el Señor ponga en nuestras mentes, porque Él quiere salvar a través también del hombre. Juan Pablo II dice que Cristo mira a través de los ojos suyos y que el hombre debe contemplar al hombre a través de los ojos de Cristo. Esa es la gran necesidad, aprender a mirar al hombre con los ojos de Cristo y entrar en la compasión de Cristo y entrar en el amor de Cristo. Así tendremos esa intercesión que el Señor quiere que intensifiquemos personalmente y comunitariamente. Que esa intercesión ojalá llegue también por medio de María. Recordemos su poder de intercesión. En Caná bastaron estas cortas palabras: no tienen vino, para conseguir de su hijo el primer milagro. La intercesión no consiste en repetir frases muy largas, es en exponerle al Señor con humildad y angustia y compasión una necesidad. María se acerca a Jesús para exponerle la angustia de su corazón y solamente le dice: no tienen vino, y consigue que Él cambie el agua en un vino mejor que el del comienzo. Que ella también esté orientando nuestra intercesión y que siempre, unidos a ella, la presentemos al Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, por tu mensaje en esta tarde, porque nos has recordado cómo tú eres el único Salvador del hombre y de todos los hombres, porque nos llamas, Jesús, a la conversión, porque en ese hoy constante de tu salvación nos dices: conviértete y cree en la buena noticia. Gracias, Jesús, por ese regalo de tu Espíritu que estás derramando constantemente sobre el mundo y sobre la Iglesia. Gracias porque nos llamas a la oración de intercesión. Gracias porque nos muestras el modelo que es María, tu Madre y nuestra Madre. Yo te pido que en esta tarde, Jesús, continúes derramando tu luz, tu amor, tu gracia sobre todos nosotros, que nos unjas con tu Espíritu de santidad, que realices en cada uno de nosotros el cambio profundo que todos necesitamos.